Hola, jóvenes, otra vez por acá. En este video vamos a platicar sobre las características dinámicas de los sistemas de medición. Ya lo saben, dentro de la materia de procesamiento analógico de señales. Como ustedes sabrán o van a aprender en estos momentos, las características dinámicas de los sistemas se deben a que estos sistemas cuentan con inercias, capacidades y en general elementos que almacenan energía. La respuesta de los medidores, inclusive de los sensores, es distinta a la que entregan cuando sus señales de entrada son constantes. Esto ya lo vimos en las diapositivas anteriores, cuando vimos las características estáticas de los sistemas. Este es un sensor de presión, es una muestra de los medidores o los sensores que utilizan los medidores en los que tienen un comportamiento dinámico en cuanto a la respuesta que nos entregan. Es lo que vamos a estar platicando precisamente. El comportamiento de esos medidores y o los sensores se modela con base en lo que conocemos como características dinámicas. ¿Cuáles son? Pues el error dinámico, que es la diferencia entre el valor indicado y el exacto de la variable medida. Eso ya lo saben ustedes. La velocidad de respuesta o el retardo indica la rapidez con la cual el sistema de medida responde a los cambios que suceden en la variable de entrada. Sistemas de medida. Seguimos con las características dinámicas. Vamos a describirles matemáticamente el comportamiento dinámico del medidor o del sensor. Vamos a relacionar esa salida y la entrada con una ecuación diferencial lineal. Es decir, vamos a generar y a tener un sistema lineal e invariante en el tiempo. En estas condiciones, la relación entre la salida y la entrada del medidor o del sensor se expresan de manera simple en forma de cociente. Eso ya lo saben ustedes. Vamos a emplear la transformada de Laplace de ambas señales y lo que estamos generando al poner un cociente, la relación de la salida a la entrada, es precisamente la función de transferencia, conocida como tal por todos ustedes. Las características dinámicas de esos medidores y los sensores pueden estudiarse entonces para cada señal de entrada aplicada y respetando el orden de la función de transferencia que los describe. Normalmente no es necesario que se empleen modelos de orden superior a 2. Como ustedes saben, esos modelos ya se complican y al hacer el análisis matemático son los que los hacen pasar aceite por todas sus juntas. Empecemos con los sistemas de medida de orden 0. La relación de salida con la entrada se expresan con la siguiente ecuación: y de t igual a k por x de t, donde y de t es la salida y x de t es la entrada. A esta expresión la vamos a denotar con el número 5.1. El comportamiento está caracterizado por su sensibilidad estática. Para que se cumpla esta relación, o sea, la 5.1 que acabamos de ver, se requiere que el medidor y el sensor no tengan ningún elemento almacenador. Ejemplo, el potenciómetro, cuando usamos para censar lo que estamos midiendo. En este caso, la salida, y de t, va a ser igual a E, donde E es la fuente de alimentación que tenemos hacia el sensor, por X sobre XM,
donde X es el valor que va a estar tomando el sensor y va a variar desde X igual con 0 hasta X subíndice M, o sea, el valor máximo que puede permitir el potenciómetro con su movimiento dinámico. En este caso, observamos que K es precisamente X sobre XM, perdón, E sobre XM. Ese es el valor de K. Aquí está mal esta expresión. Corríjanla, por favor. Es E mayúscula sobre XM. Ese es el valor de K. En estos sistemas de medida de primer orden, que es en los que vamos a ver a continuación, son los que tienen un elemento que almacena energía y otro que la libera. La relación de salida con la entrada la tenemos con una ecuación diferencial de primer orden, como lo mostramos aquí. A subíndice 1 por la primera derivada de la entrada respecto del tiempo, más A subíndice 0 por la función o la salida en el tiempo. Y eso es igual a x de t, que es la entrada en este caso. Etiquetamos con 5.3 esa ecuación y si obtenemos la transformada de Laplace de la función x.3, podemos obtener fácilmente su función de transferencia, que es en este caso la relación de la salida a la entrada, es decir, k sobre tau por s más 1, donde k es 1 sobre a subíndice 0 y se conoce como sensibilidad estática, y tau es la constante de tiempo y es igual a la constante a subíndice 1 entre a subíndice 0. La frecuencia omega subíndice 0 está dada por omega subíndice c igual a 1 sobre tau. Aquí es frecuencia subíndice c. Corríjanlo también, por favor. Recuerden que la frecuencia omega subíndice c es la frecuencia de corte. Lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, les voy a ampliar ese concepto también. El comportamiento de estos sistemas de primer orden está caracterizado por dos parámetros: K, que es la respuesta estática, y la frecuencia de corte, o tau, que son la respuesta dinámica. En estos sistemas de primer orden, tenemos que las señales de salida para cada tipo de entrada más frecuentes se muestran en este cuadro 1.3. Tenemos que la entrada escalón U de t provoca la salida de este tipo K por t menos e a la menos 1 sobre tau. En rampa, la expresión de salida es la que les muestra la tabla en este renglón. Y si tenemos una senoide como entrada, pues la respuesta es precisamente una respuesta en frecuencia. Error dinámico y retardo para sistemas de primer orden. Aquí tenemos la entrada y el error dinámico, qué expresión va a tener, y el retardo, qué expresión tiene. Seguimos con los sistemas de medida de primer orden. Para una entrada tipo rampa, el error dinámico puede tener dos valores distintos. Este que etiquetamos con la etiqueta 5.5a, que es la salida menos la entrada. También puede tomar el valor y de t menos k por x de t, es decir, la salida menos la entrada, pero multiplicada por un factor constante que se llama k. En el caso de las entradas escalón y o senoidal, se emplea solo la ecuación 5b. La respuesta de un sensor de primer orden a una entrada escalón se muestra gráficamente en la figura A. Observen, esta es la respuesta. A una entrada en rampa la tenemos en la figura B. Aquí la tenemos. Y a una entrada senoidal, observen lo que tenemos en la figura C. ¿Les es familiar?
son los diagramas de Bode. Es la respuesta en frecuencia de un sistema. Esta es la gráfica de magnitud y esta es la gráfica de fase. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Si no, denle un buen repasón. Lo vamos a usar en esta materia. Un ejemplo clásico de sensor de primer orden es un termómetro basado en un elemento de masa M con un calor específico C subíndice P. Sus unidades son joules por kilogramo por grado Kelvin. El área de transmisión de calor, A mayúscula, y coeficiente de transmisión de calor por convección, se denota con una H y son watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Esto es en régimen estacionario. Se cumple que el calor, que es la entrada del sensor, menos el calor de la salida del sensor, es igual al calor acumulado. Se supone que del sensor no sale calor. Por ejemplo, si tenemos dos hilos de conexión, pues no hay calor por ahí, ¿verdad? Y que su masa permanece constante. La dilatación es despreciable en este caso. Si la temperatura externa a la que se somete el sensor la denotamos con T subíndice E y denominamos a T subíndice I a la temperatura interna, nos queda la expresión etiquetada con 5.6a que se muestra en esta diapositiva. Si derivamos esta expresión respecto del tiempo, obtenemos la ecuación diferencial etiquetada con 5.6b que tenemos en esta parte. Ese es un paso muy fácil que ustedes ya saben cómo hacerlo. Llamamos tau a mc subíndice p entre h por a mayúscula. Finalmente nos queda la función de transferencia. Si nos llevamos al dominio de Laplace la ecuación diferencial 5,6 y relacionamos la salida con la entrada, nos queda como 1 entre 1 más t por s. Observen que es la misma expresión que teníamos para la ecuación diferencial anterior. Resulta pues que la resistencia a la transmisión del calor, 1 en h por a mayúscula, y la capacidad calorífica, la masa por el calor específico, determinan el valor de la constante de tiempo y el retardo de la respuesta. Sin embargo, el proceso de transmisión en sí es instantáneo, pues una vez que se ha calentado el sensor, ahora sí va a presentar una salida. Ejemplo. Se determina la constante de tiempo aproximada de un termómetro introduciéndolo en un recipiente y anotando el tiempo que tarda en alcanzar el 63% de la lectura final. Si al hacer esta medida se obtiene un tiempo de 28 segundos, ¿qué retardo tendrá dicho termómetro al medir la temperatura de un baño que cambia cíclicamente a razón de 2 veces cada minuto? De la respuesta a un escalón se deduce que t es igual a 28 segundos. O sea, el termómetro lo introducen en un recipiente y el tiempo que tarda en alcanzar el 63% es de 28 segundos. O sea, meten y saca. Esa es una respuesta de un escalón. El retardo en la medida de una variación cíclica será T subíndice R. Esto está en las tablas que acabamos de ver. Por el arco, cuya tangente es omega por tau entre omega. Recuerden que omega es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Aquí nos lo están indicando. Cambia cíclicamente a razón de 2 veces cada minuto. Esa es la frecuencia. Entonces, la temperatura a medir tiene una frecuencia angular de 2πf. F, ¿quién es? K, 2 veces cada minuto, o sea, cada 60 segundos. 2πf. Esto es igual a pi entre 15. Tenemos
2 por 2, 4, entre 60, sacamos cuarta arriba y cuarta abajo y nos da este valor. Por eso tenemos pi por 15. Y esto es igual a 0.209 radianes por segundo. Esa es la frecuencia. Entonces, sustituyendo los valores para obtener el tiempo de respuesta, o tiempo en que alcanza el 63% la lectura, obtenemos que es de 6.7 segundos ese tiempo. Muy sencillo, pero ojo, hagan por favor varios problemas de este tipo, practíquenle. Sistemas de medida de segundo orden. Aquí existen dos elementos que almacenan energía y otros dos que la liberan. La relación de salida con la entrada se representa también con una ecuación diferencial, pero ahora es una ecuación diferencial de segundo orden. A sub índice 2 por la segunda derivada de la salida respecto del tiempo, más A sub índice 1 por la primera derivada de esa salida respecto del tiempo, más A sub índice 0 por la salida de ese medidor. Y esto es igual a la entrada x de t. Esto lo etiquetamos con 5.7. Si nos llevamos esta ecuación diferencial al dominio de Laplace y obtenemos su función de transferencia, la expresión que obtenemos es la que etiquetamos aquí como 5.8. Relación de salida a entrada es igual a k por omega subíndice n al cuadrado entre s cuadrada más 2 phi omega subíndice n más omega subíndice n al cuadrado, donde k es la sensibilidad estática, z es el coeficiente de amortiguamiento y omega subíndice c es la frecuencia natural del sistema. El comportamiento está caracterizado por dos parámetros, k, que es la respuesta estática, y la frecuencia natural, que es la respuesta, es la frecuencia natural del sistema. Los parámetros de estos sistemas de medida de segundo orden son k igual a 1 sobre a sub índice 0, la frecuencia natural al cuadrado, que es igual a a sub índice 0 entre a sub índice 2, y el índice de amortiguamiento, que es igual a sub índice 1 entre 2 veces a sub índice 0 por a sub índice 2 al cuadrado. Estos son datos que ocupan ustedes para cuando se resuelvan problemas. Siguiendo con los sistemas de medida de segundo orden, vamos en esta tabla a mostrarles la salida en función de las entradas. Si las entradas son un escalón y los índices de amortiguamiento son como los que se indican en esta columna, la salida tiene la expresión que tenemos en esta parte. La salida entonces toma las expresiones que están en la columna que dice salida, precisamente. Si es una rampa, también condicionada al valor del índice de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento, pues las salidas toman las expresiones que se muestran en su respectiva columna. Si es una señal senoidal, pues la respuesta en frecuencia toma estas formas que nos muestra la tabla en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que vemos de los sistemas de medida de segundo orden es la representación gráfica de las señales que vimos en la tabla 1.5. Y ese comportamiento es regido también por el valor del índice de amortiguamiento, que puede estar entre 1, puede ser igual a 1 o puede ser mayor a 1. Las respuestas las tenemos en estas gráficas. Una entrada escalón, la gráfica A, la gráfica B es a una entrada rampa, esta es la B, y la gráfica C es la respuesta en frecuencia, es decir, son las respuestas senoidales. El error dinámico y el retardo no dependen solo de la entrada, sino que también
de la frecuencia natural y del coeficiente de amortiguamiento. La expresión es mucho más compleja que en el caso de primer orden. Para su análisis se definen diversos factores relacionados con la frecuencia natural y el coeficiente o índice de amortiguamiento. De tarea, por favor, completen este análisis y sinteticen el concepto que trata de decirnos esta diapositiva del error dinámico de un sistema de segundo orden. Esto lo encuentran en el libro Sensores y Acondicionadores de Señal, primera edición, de Ramón Payas Areni, de la editorial Marcom. Búsquenlo, está en internet, bájenlo y ahí está a gran detalle todo este concepto. Complétenlo, por favor, es una tarea. Este es un ejercicio relacionado con un sistema de segundo orden que dice que en un determinado sistema de medida se desea sustituir un sensor cuya respuesta dinámica es de primer orden por otro de segundo orden. Si este último tiene una frecuencia natural igual a la del primero y se desea mantener una caída de menos 3 decibeles a dicha frecuencia, ¿cuál debe ser el valor del coeficiente de amortiguamiento? Qué interesante. Una atenuación de menos 3 decibeles equivale a, ustedes saben esto, ya lo vimos cuando vimos las gráficas de Bode, menos 3 decibeles es igual a 20 logaritmo de A. Entonces A es igual a 10 a la 20. Y esto es igual a 0.707. El módulo relativo de una respuesta de segundo orden es, pues precisamente el módulo de la respuesta en frecuencia, que es el módulo del numerador entre el módulo del denominador. Recuerden, es un pitagorazo. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y eso es lo que aplican en este ejercicio. A la frecuencia omega sub índice n deseamos tener un módulo de 0.707. Es decir, esto es igual a 707. De ahí es de donde se obtiene esta expresión de 1/4 de z al cuadrado igual a 1/2. Eso se obtiene en la expresión que tenemos 1 sobre esto. Si omega sub índice n es la misma omega que tenemos en los numeradores en esta parte del denominador, esto nos va a dar 1. Y si ustedes analizan todo, les llega a dar este resultado. De ahí deducimos de esta expresión que el índice de amortiguamiento para esa frecuencia que nos están pidiendo es igual a raíz de 2 en 2 y es igual a 0.707. Ese es el valor del coeficiente de amortiguamiento. Sencillo, ¿no?